En cada gran historia de la humanidad hay héroes y villanos, pero en las historias de la Biblia, la línea entre ellos a veces se vuelve difusa. ¿Qué sucede cuando un hombre elegido por Dios, un rey que ha escrito salmos de adoración y ha conquistado naciones, se deja dominar por su deseo? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más impactantes de las Escrituras. La historia de Betsabé, la mujer prohibida del rey David, un relato de tentación, pecado y redención que nos muestra que incluso los más grandes pueden caer y que solo la misericordia de Dios puede restaurar lo que ha sido quebrantado. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar la manera en que entiendes el perdón y la justicia divina. David era el hombre conforme al corazón de Dios, un joven pastor que derrotó a Goliat, un rey que unificó a Israel, un poeta que escribió canciones de amor y adoración para el Altísimo. Pero ningún hombre es inmune a la debilidad. En 2 Samuel 11:1 encontramos un detalle clave. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo el ejército de Israel. Pero David se quedó en Jerusalén. Ese pequeño detalle lo cambiaría todo, porque mientras sus hombres luchaban en el campo de batalla, el rey estaba en su palacio con demasiado tiempo y demasiado poder en sus manos. Y así, una simple mirada se convirtió en el inicio de un desastre. Esa tarde, David vio a una mujer hermosa bañándose. En ese momento, pudo haber apartado su vista, pudo haber recordado los mandamientos de Dios, pero no lo hizo. En lugar de resistir la tentación, permitió que su deseo creciera. Preguntó quién era esa mujer y le respondieron: esa es Betsabé, esposa de Urías el hitita. Eso debía haber sido el fin, pero David ya había cruzado la línea en su corazón. Mandó traerla. ¿Pudo Betsabé negarse? ¿Tuvo opción alguna? En una sociedad donde el rey tenía poder absoluto, su destino estaba sellado. El pecado oculto tiene un precio y no tarda en revelarse. Estoy embarazada. Fueron las palabras que destrozaron la tranquilidad de David. Ahora tenía un problema, y en lugar de confesar su error, trató de cubrirlo. Primero, mandó a llamar a Urías desde el campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa y todo pareciera normal. Pero Urías era un hombre honorable. Se negó a disfrutar del descanso mientras sus compañeros aún estaban en la guerra. David entonces tomó una decisión aterradora. Escribió una carta a Joab, su comandante, diciendo: pon a Urías en el frente más peligroso y retírense para que sea herido y muera. Urías llevó consigo su propia sentencia de muerte. Y cuando cayó en la batalla, David pensó que el problema estaba resuelto, pero olvidó algo. Nada está oculto a los ojos de Dios. Dios no dejaría que su ungido escapara sin consecuencias. El profeta Natán le contó una historia a David. Había un hombre rico con muchas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una corderita a la que amaba como a su hija. Pero un día, el hombre rico tomó la oveja del pobre y la sacrificó para su propio beneficio. David, lleno de ira, gritó: ese hombre debe pagar 4 veces lo que ha tomado, merece la muerte. Entonces Natán lo miró fijamente y le dijo: tú eres ese hombre. En ese instante, David comprendió el peso de su pecado. Ya no podía esconderse. Cayó de rodillas y clamó a Dios con el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado tiene consecuencias. El hijo de David y Betsabé enfermó gravemente y murió. Fue un golpe devastador. Pero la historia no termina ahí.
David se humilló ante Dios y encontró misericordia. Más tarde, Betsabé daría a luz a un hijo llamado Salomón, el hombre que construiría el templo de Dios y se convertiría en el rey más sabio de Israel. Lo increíble es que Dios usó esta historia marcada por el pecado y la redención para escribir algo aún más grande. De la descendencia de David y Betsabé vendría el Mesías, Jesucristo. Un recordatorio de que Dios puede redimir incluso nuestras peores decisiones. La historia de Betsabé y David es una advertencia, pero también una historia de gracia. Nos enseña que el pecado puede arrastrarnos más lejos de lo que imaginamos, pero que la misericordia de Dios es más profunda de lo que podemos entender. Si este relato te impactó, suscríbete al canal para más análisis bíblicos profundos. Y recuerda, el arrepentimiento sincero abre la puerta a una nueva oportunidad en Dios. No importa cuán bajo hayas caído, en Cristo siempre hay redención.